Padre, yo te ruego que tu palabra, Señor, haya cabida en nuestro corazón, que sea como esa espada que traspase, Señor, nuestro interior para transformar, para avivar, para ministrarnos y para salir en victoria a partir de esta noche, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te doy, precioso Espíritu Santo. Amén y amén. En la Biblia nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero yo quiero hablar un poco acerca de no solamente de la fe que nosotros podemos tener hacia Dios, sino también nosotros podemos tener una fe hacia las cosas que no están correctas, a las cosas que el enemigo quiere que nosotros creamos, a las cosas que son contrarias a lo que Dios está diciendo, lo que nos dice en su palabra. La fe no solamente se enfoca hacia lo que nosotros estamos hoy siguiendo, que es a Dios Todopoderoso, acerca de la palabra de Dios, sino también nuestra fe puede ser puesta en las cosas que nos pueden afectar, que nos pueden dañar, que nos pueden cambiar nuestra vida, no para bien, sino para mal. Y quiero traer a colación un pasaje tremendo de lo que nos habla acerca de esto, porque lo que yo quiero hoy resaltar y lo que quiero que nosotros nos pongamos a pensar es en nosotros, a quién estamos poniendo nuestra confianza, en quién nosotros estamos creyendo. En primer libro de Samuel, capítulo 17, se nos habla de que el ejército de los filisteos salieron al frente de batalla con el pueblo de Israel. Enfrente estaba el rey Saúl, que era de los israelitas, y estaba este filisteo paladín, que era Goliat. Y dice la Biblia que estaban a un monte estaban los filisteos y a otro monte estaban los israelitas. Y dice la Biblia que había un paladín de 2 metros aproximadamente, 2-3 metros, muy alto, pero no solamente esto, sino que era corpulento, era un hombre de guerra, era un hombre que no era posibilidad alguna en las fuerzas humanas de poder vencer. Y dice la Biblia que todos los días, durante un mes, salía hablándoles a los del pueblo de Israel, diciéndoles: quien se quiera levantar para venir en contra mía, vamos a pelear, pero el que gane la batalla, ese va a ser el que mande, por decirlo así, y los que pierdan van a ser los siervos, y a estos van a entregar la carne a las aves de los cielos. Y todos los días salía este paladín diciendo las mismas palabras, intimidando al pueblo de Israel, diciendo que no había ninguno que se atreviera a levantarse en contra de él, porque él era grande de estatura, tenía una armadura muy pesada, pero era un hombre de guerra, y no había ninguno que se atreviera a levantarse ni tampoco a hacerle frente, porque este hombre era un hombre corpulento de guerra, y por supuesto la forma, el aspecto de este hombre era de provocar temor para aquellos que estaban al frente. Y esto duró durante un mes entero, que los del pueblo de Israel, ninguno se atrevió a ir enfrente de este hombre, a pelear con este hombre. En la Biblia no se registra que ni del pueblo de Israel ni de los filisteos en algún momento se hubieran enfrentado del uno al otro. Pero hay algo particular, y era que durante todo este mes que estaban allí, el pueblo de Israel estaba atemorizado, porque aunque el rey había dado una instrucción de que venciera a este paladín, a Goliat, no solamente iba a tener riqueza, sino también el rey lo iba a librar de los impuestos del reino, y además de eso le iba a dar a su hija por esposa. Habían presentes, había una recompensa para aquellos que decidieran pelear y ganar esta batalla, pero aún así ninguno se atrevía a ir enfrente de este Goliat, porque durante un mes entero estaban creyendo a lo que el enemigo les estaba diciendo, a las palabras amenazadoras, y esto provocó que el pueblo de Israel tuviera tanto temor que se paralizó literalmente
y no hubo ninguno que se atreviera a levantarse contra este hombre. Pero en un día, Isaí, que era el padre de David y de dos hermanos que estaban allí en frente de la batalla, le dice que vaya David a llevarles comida a sus hermanos y a ver cómo era que estaba la batalla y cómo estaban sus hijos. Este David fue, pero apenas llegó al campamento, el lugar donde estaba el frente de batalla, escuchó las palabras de este paladín. Y este David no creyó a lo que el enemigo estaba diciendo, porque había un espíritu diferente en David. ¿Y por qué digo esto? Porque David en algunos meses, en algunos días atrás, había sido ungido por rey sobre Israel para ser lo que era el sucesor de Saúl, ya que Saúl había sido desechado. Pero David había sido ungido, y algo que me llama la atención y dice la Biblia es que desde ese momento, cuando fue ungido por Samuel, dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre David, y a partir de ese momento en adelante, el Espíritu Santo estaba sobre David. Por eso David tenía un espíritu diferente, y era de la única forma en que él, cuando llegó, escuchó algo que le rayó o que le retumbó los oídos, y que dijo: ¿quién es el que está provocando al ejército del Rey de Reyes? O sea, ¿quién está provocando el ejército del Dios viviente? Y él no preguntó qué tan tremendo, tan terrible era este hombre. Lo que preguntó era: ¿qué es lo que están dando? ¿O cuál es la recompensa para ir a derrotar a este enemigo? David se había enojado en ese momento porque había un paladín que se estaba levantando, amedrentando, tratando de provocar temor a todo el ejército de Saúl, a todo el pueblo de Israel en ese momento. Y fue el único que se levantó, que tuvo el coraje y que tuvo la valentía, y se presenta delante de este paladín. Y aunque Goliat empieza a decirle que era un muchacho que venía a él como si fuera un perro, y empezó a maldecirlo por sus dioses, y empezó a amenazarlo y decirle que él iba a ser muerto, y que su cabeza, su carne, iba a ser puesta a las aves de los cielos. Y aunque había amenazas, y aunque él repitió las mismas palabras que tenían atemorizados a todo un ejército, David no creyó a lo que este enemigo estaba diciendo, sino que él dice: usted viene contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y fue y corrió, cogió su arma, que era como una honda, con una piedra, y la lanzó, y este paladín cayó de cabeza, de frente, muerto. Y este David cogió la misma espada de Goliat y mató a este filisteo, que tenía atemorizado por más de un mes entero a todo el ejército del rey Saúl. Aquí hay dos perspectivas. La primera es que las amenazas estaban ahí. El enemigo estaba ahí, y al parecer era invencible. Pero cuando el ejército de Saúl escuchó las palabras, vio al enemigo, creyó a lo que el enemigo le estaba diciendo, y esto provocó que viniera temor y se paralizara literalmente, y no hubiera ninguno que se atreviera a levantarse para ir a pelear y poder vencer. Pero está la otra perspectiva, y es que un jovencito, pastor de ovejas, pero lleno del Espíritu Santo, escuchó las mismas palabras, vio al mismo enemigo, pero él no creyó a lo que el enemigo estaba diciendo, a lo que estaba enfrente, sino que él creyó a lo que Dios estaba diciendo en ese momento, porque él tenía el Espíritu de Dios sobre su vida, y él creyó a lo que Dios estaba diciendo, y por eso venció al enemigo. Por eso pudo derrotar al enemigo que estaba al frente de él. Por más grande, por más aterrorizó la apariencia que aterrorizaba, por más terrible que se veía,
no pudo amedrentar ni provocar temor en la vida de David. Y este David se convirtió en un gran hombre de Dios, porque él tenía algo especial, y era que escuchaba lo que Dios estaba diciendo y creía a lo que Dios quería que creyera, porque de esa forma él siempre obtenía las victorias que ningún otro podía obtener en ese momento en el reinado de Saúl. Amén. Y lo que quiero hoy presentar es lo mismo nos está pasando hoy. Ciertamente hay un mundo espiritual que es un mundo de luz donde gobierna el Señor, pero también hay un mundo de las tinieblas donde está gobernando por el momento, está gobernando el enemigo. Y aunque algo que quiero mencionar y que quiero que se grabe en su corazón, y es que por más grande el enemigo, por más terrible que sea el diablo, no nos puede tocar. No puede tocarnos ni un solo cabello, pero él sí puede hacer algo, y es amedrentarnos, provocar temor en nuestro corazón para que le creamos a lo que él está diciendo, y en ese mismo instante que le creamos, ahí es donde va a venir la derrota para cada uno de nosotros. El enemigo, como lo dice la Biblia, está mandando lanzas o flechas de fuego para tratar de desviarnos, para tratar de empezar a creer a lo que él está diciendo y no creer a lo que Dios nos está diciendo hoy en día. Y veo con tristeza a muchos hijos de Dios que se están pasando creyendo más a lo que el enemigo está diciendo que a lo que Dios está hablándonos. El enemigo siempre va a estar ahí como león rugiente mirando a quién devorar. Y lo único que el enemigo puede hacer es mandar esos dardos de fuego para que nosotros empecemos a creer y a caminar de acuerdo a ello. Pero déjenme decirles algo, que en el momento en que uno empieza a creer a lo que el enemigo está diciendo, pierde la capacidad de poder vencer, pierde la fortaleza, porque el enemigo hace que el temor gobierne nuestros corazones y nos paralice literalmente, y vivamos siempre amedrentados por el enemigo que está al frente nuestro. ¿Y cuáles son esos enemigos que pueden hoy estar afectando nuestras vidas? Ciertamente pueden llegar las noticias de una enfermedad, y quizás esa noticia de enfermedad parece terrible, parece incurable, quizás parece que los doctores están mandando esas noticias desalentadoras, y lo único que estamos viendo ciertamente es el enemigo que está enfrente, y lo único que estamos escuchando son noticias desalentadoras, y lo que estamos creyendo es lo que está diciendo el enemigo. Y estamos por mucho tiempo, como pasó el pueblo de Israel, amedrentados, porque pensamos que ese enemigo es más grande que nuestra fe, quizás, porque pensamos que ese enemigo nos va a destruir, y estamos dejando de escuchar lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. Quizás viene ese tiempo de dificultad económica, y estamos pensando que es tan difícil la prueba que estamos pasando, que parece ser que nos va a derrotar, y eso ha hecho que nos paralicemos y no creamos a lo que Dios está diciéndonos. Quizás las amenazas son con nuestra familia y nuestros hijos, porque ciertamente estamos viendo una realidad contraria a lo que quisiéramos ver. Estamos viendo que nuestros hijos cada vez, en vez de estar transformados o siendo transformados por Dios, lo que estamos viendo es que poco a poco se están perdiendo cada vez más, se están alejando poco a poco más del Señor, y lo que estamos viendo es ese enemigo que está tratando de destruir a nuestra familia, y eso que está latiendo todo el tiempo, que está lanzando el enemigo, lo estamos creyendo y nos está paralizando, y por eso es que no tenemos la capacidad para poder derrotar ese enemigo. Y nuestro vocabulario solamente es
¿No has visto eso tan grande y terrible que nos está pasando? ¿Quién nos va a librar de eso? ¿Quién es el que nos va a ayudar para vencer? Porque parece ser que somos muertos, porque no vamos a poder derrotar a lo que hoy estamos enfrentando. Y eso, amada iglesia, es lo que nos ha estado pasando hasta el día de hoy. Porque ciertamente el enemigo va a estar lanzando constantemente estos dardos de fuego sobre nuestras vidas. Pero la pregunta es, ¿a quién vamos a decidir a creerle? ¿Al enemigo que quizás parece invencible? ¿A la situación que parece que no tiene solución? ¿Le estamos creyendo más a las cosas que estamos viendo? ¿O le vamos a creer a lo que Dios quiere que nosotros le creamos? Porque David apenas escuchó las amenazas, empezó a decir, ¿quién es este incircunciso que está hablando y amedrentando y amenazando al ejército del Dios viviente? Y nosotros podríamos decir lo mismo. ¿Quién es este enemigo que se está levantando para amedrentar y atemorizar a los soldados de Cristo? Porque dice la Biblia que nosotros somos soldados de Cristo. Y hoy lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos, pero que cambiemos, y es que dejemos de escuchar y de creer a eso que estamos evidenciando, a lo que está al frente nuestro, a lo que está amenazando nuestras vidas, y empecemos a creer a lo que Dios quiere que nosotros creamos. Porque por más que se levante el enemigo, por más grande y terrible que sea la situación que estamos pasando, es más poderoso y más grande al Dios a quien nosotros tenemos. Es más grande y temible el Dios a quien nosotros estamos sirviendo. Y como dice la Biblia, por su palabra se sustenta la tierra, el mundo y su plenitud, porque por su palabra fueron creadas todas las cosas, y su palabra tiene poder para hacer conforme a lo que Dios ha dicho. Eso es lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Y por más enemigo que se quiera levantar, por más terrible que sea la situación, debemos creer a lo que Dios está diciendo, porque cuando creemos a lo que Dios nos dice, viene esa capacidad, esa unción para ir a derrotar ese enemigo por más grande que sea. Porque cuando nosotros creemos a lo que Dios está diciendo, viene automáticamente la fe para ir y quitar esa montaña que está al frente, para ir y derrotar ese enemigo, para vencer a cualquier cosa que se levante para dañar nuestras vidas. Amén. Por eso la pregunta que hoy quiero que nos hagamos: ¿a quién le estamos creyendo? Porque ahí está la respuesta de lo que estás viviendo hoy. Si hoy estás viviendo derrota, si quizás hoy no estás viendo la respuesta de tus oraciones, o quizás hoy estás viendo todo lo contrario de lo que quisieras ver, es porque quizás estás creyendo al que no debemos creer. Algo que nos sucede más que todo a los latinos, pero eso no es solamente a nosotros, sino a todos, es que nos pasamos creyendo más las cosas negativas, las cosas malas, que las cosas que Dios quiere que creamos. Porque se nos ha inculcado que aunque vienen las cosas buenas, no duran para siempre. ¿Y para qué hacernos, como por decirlo así, pajaritos en el cielo, sueños? ¿Y para qué hacernos cosas que nos puede cambiar la vida, sabiendo que eso no es para nosotros, si siempre empezamos a creer las cosas que Dios no quiere que creamos? Y podríamos decir, es que yo no tengo fe, Señor. No, si estás teniendo fe, pero la estás aplicando mal, porque la estás direccionando a quien no debemos direccionarlas. Y aunque este Goliat parecía que fuera tan fuerte, este jovencito tenía una fe en Dios Todopoderoso, quien fue quien le dio la victoria, porque creyó a lo que Dios estaba diciendo y no creyó al enemigo que estaba enfrente de él y que estaba atemorizando a más
de yo creo 1000 soldados, quizás 2000 soldados, muchos soldados que estaban allí en frente de batalla. Esto es lo que nos está pasando hoy en día. No estamos avanzando porque el enemigo nos tiene atemorizados. No estamos avanzando porque el enemigo nos ha provocado temor en nuestro corazón y nos ha detenido nuestro camino. No estamos avanzando porque le estamos creyendo más a lo que el enemigo está diciendo que a lo que Dios quiere que nosotros creamos. Dios nos prometió que iba a estar para siempre con nosotros. Dios nos prometió que tenía planes maravillosos, cosas sorprendentes en nuestras vidas. Dios nos prometió que Él es nuestro sanador, porque en la palabra de Dios dice que por la llaga de mi Cristo fuimos nosotros curados. Dios nos prometió que si nosotros creemos, también vendrá esa salvación para toda nuestra familia, porque Él hará todo lo necesario para que ellos también crean. Dios nos prometió que nos iba a dar la victoria, porque de Él es el que da la victoria. Él es el que pelea por nosotros, pero también es el que vence por nosotros. Dios nos ha prometido innumerables promesas, pero si no la estás viendo es porque estás creyendo más a lo que el enemigo está diciendo que a lo que Dios está anunciando. Y dice la Biblia: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús nos está diciendo que no va a pasar los cielos y la tierra sin haberse cumplido todo lo que Él ha dicho. En pocas palabras, tiene poder de cumplimiento por más situación difícil que pueda presentarse en nuestras vidas. Pero la pregunta es: ¿por qué decidimos creer más a lo que el enemigo está diciendo que a lo que Dios quiere que nosotros creamos? Dios nos promete, nos va a sanar, pero creemos más a los diagnósticos negativos del médico que a lo que Dios está diciendo. Dios nos promete que nos va a bendecir, pero creemos más a la recesión económica que quizás están anunciando. Le creemos más a los bancos, le creemos más a las cosas que estamos evidenciando que lo que Dios está diciéndonos. Dios nos promete que va a cambiar y transformar a nuestras familias, pero le creemos más al enemigo, de que va a venir destrucción, de que no hay poder humano para cambiarlos y de que no va a haber oportunidad alguna para ver un cambio, que lo que Dios está diciendo. Y hoy quiero que cambiemos esa perspectiva y empecemos a creer realmente a quien debemos creer, porque Dios quiere hacer cosas preciosas, quiere hacer cosas maravillosas en medio nuestro, pero estamos a un paso de poder evidenciarlas, y es la fe. Pero la fe puesta en el Dios Todopoderoso. La fe puesta en el Dios que creó los cielos y la tierra. Así que hoy, nuestro llamado, lo que Dios quiere que nosotros entendamos, es que debemos creer al único que tiene poder de transformar nuestras vidas, de eliminar a ese enemigo que se ha levantado contra nuestra, a pasarnos al otro lado en victoria, a quien tiene el poder de sanar, de restaurar, de liberar, de bendecir, de transformar, de hacer todo nuevo en nuestras vidas y en nuestras familias. Por eso hoy en lo que el Señor quiere que nosotros entendamos y emprendemos, lo hagamos de inmediato, es empecemos a creer todo lo que Él nos está diciendo, para que seamos como ese David, que por más grande el enemigo lo pudo vencer, porque Dios estaba con David, porque David creyó a lo que Dios estaba diciendo y lo que Él iba a hacer con el pueblo de Israel. Así que hoy, amada iglesia, necesitamos empezar a creer más a lo que Dios está diciendo y no a lo que el enemigo quiere que nosotros creamos. Porque en el momento que ustedes empiecen a creer a lo que Dios está diciendo,
ese enemigo va a ser derrotado. En el momento en que ustedes empiecen a creer a lo que Dios quiere que crean, ustedes van a ser esos vencedores. No va a haber enemigo que se levante contra ustedes que ustedes no puedan derrotar. Ustedes van a ser más que vencedores. ¿Por qué? Porque Dios es el que está con ustedes y el que va a pelear por ustedes. Pero necesitamos empezar a creer más a lo que Dios está diciendo y empezar a dejar de oír al enemigo y a creer lo que Él está diciendo. Cuando tú crees en el Señor, viene esa unción para vencer, viene esa fe para creer, viene esa capacidad para seguir adelante y llegar a conquistar lo que Dios quiere que tú conquistes. Así que hoy necesitamos empezar a creer lo que Dios está diciendo y dejemos de creer las patrañas, las mentiras del diablo, porque Dios está con nosotros y lo que Él dice es lo que se va a hacer realidad en nuestras vidas. Así que hoy, amada iglesia, empecemos a creer por lo que Dios quiere que nosotros creamos, porque a ese paso está tu bendición, a que creamos por encima de las circunstancias, por encima de la situación, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Quizás hoy, no sé qué es lo que estás evidenciando, cuál es ese enemigo que está enfrente tuyo. Deja de mirar ese enemigo, deja de escuchar ese enemigo, deja de prestarle atención y de creerle, y confía, espera y cree a esas cosas que todavía no han llegado, que todavía tú no ves, pero que ciertamente van a llegar, porque cuando Dios dice algo, Él lo va a cumplir en tu vida. Amén. Amén. Así que quiero que oremos y que a partir de ahora nuestros oídos estén inclinados a escuchar lo que Dios está diciendo, pero que nuestro corazón esté dispuesto a creer a todo lo que Dios nos está diciendo, porque de esa manera vas a derrotar ese Goliat que te ha estado amedrentando por muchos años, que te ha estado atemorizando por mucho tiempo, porque ese enemigo es pan comido para Dios. Así que Padre, yo te doy gracias en esta hora. Hoy estamos delante de ti, Señor. Perdónanos porque por mucho tiempo hemos estado escuchando a nuestro enemigo, porque le hemos estado creyendo y ha venido temor, ha venido, Señor, esa poca fuerza. Hemos perdido la capacidad de conquista, de poder avanzar, Señor. Y hoy nos tiene detenido un pequeño enemigo que para ti es absurdo, que no hay poder humano que tú no puedas hacer realidad, Señor, derrotar y bendecirnos, Señor. Hoy decidimos cerrar la puerta de nuestro corazón para creer a lo que el enemigo está diciendo, y hoy queremos creer a todo lo que tú nos estás diciendo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, hoy decidimos creerte porque es mejor estar contigo, porque sabemos que nuestro futuro está a salvo contigo, porque sabemos que tú nos vas a dar la victoria por más enemigo que se quiera levantar en contra nuestra, Señor. En el nombre de Jesús, y como lo dijo David, Señor, vamos a enfrentar a nuestro enemigo, porque quizás ha venido con amenazas, quizás ha venido con tormentos, con dificultades, pero nosotros vamos en el nombre del Señor, porque nosotros vamos en el nombre del Dios Todopoderoso y venceremos, porque tú estás con nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy queremos y decidimos creerte a ti, Señor, creerte a ti. Porque de esa forma sabemos que ese Goliat va a caer, porque ese Goliat va a ser destruido, porque ese enemigo no tiene poder sobre nosotros, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Quiero que le demos un fuerte aplauso al Señor.